Vamos a hablar de la hipófisis. Mi grupo está conformado por Valeria Torres, Giselle Pinzón y Sofía Niño. Bienvenidas a esta exposición. Primero vamos a dar una breve introducción sobre lo que es el sistema endocrino. Este sistema endocrino también es llamado sistema de glándulas de secreción interna y este es un conjunto de órganos y tejidos que lo que hacen es crear una sustancia llamada hormonas y se encargan de la comunicación por medio de estas. Se caracteriza porque tiene unos órganos muy bien definidos, componentes endocrinos de glándulas mixtas y células diseminadas con función endocrina. Bien, ¿qué es la hipófisis? La hipófisis es una glándula endocrina, eso no se les puede olvidar, la cual está encargada de producir distintas hormonas. Esta se encuentra en la silla turca, es decir, la base del cráneo, en la cual se conecta con el hipotálamo, que sería este de acá, a través del tallo hipoficiario y sus hormonas son secretadas directamente al torrente sanguíneo. Si lo vemos a mayor aumento, podemos ver por acá el quiasma óptico, el hipotálamo, como se les mencionaba anteriormente, y el cuerpo mamilar. Y vemos que acá está la hipófisis media, que es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque divide el lóbulo anterior o adenohipófisis del lóbulo posterior o neurohipófisis. Ahora vamos a ver la anatomía. Bien. Esta está localizada en una cavidad ósea de la base del cráneo llamado silla turca, como se los dije anteriormente. Su estructura anatómica, embriológica y funcional se separa en dos porciones. Está el lóbulo anterior o adenohipófisis, que es esta parte de acá. Y para que ustedes lo puedan reconocer más fácilmente, siempre la adenohipófisis es la más grande, es la parte más grande de la hipófisis porque abarca dos terceras partes del peso total de la glándula en un adulto normal. Y también vemos pues el lóbulo posterior o neurohipófisis, vemos también acá la parte intermedia, que es la que las divide, como se los había dicho, y ya. Bien, embriológicamente podemos decir que la neurohipófisis junto con el hipotálamo deriva del diencéfalo y la adenohipófisis de origen no neurogénico es una invaginación de la orofaringe primitiva de origen ectodérmico conocida como bolsa de Rat, que acá se las puse, desarrollándose esta dorsalmente y encontrándose hacia abajo con la extensión del diencéfalo, el infundíbulo que forma el tallo y la hipófisis posterior, que ya se los explico mejor después. Bien, se dice que la madurez de la hipófisis se alcanza a las 20 semanas de gestación y la hipófisis está asociada al hipotálamo muy íntimamente, ya que por ahí pasan las terminaciones neuronales y vasculares que viajan dentro del tallo del infundíbulo. El tallo del infundíbulo es esta parte de acá que vemos como de rosado clarito y vemos por acá las terminaciones que son las que pasan por acá. Bien. Se dividen adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis se encuentra en la parte anterior y basal del encéfalo. Es la parte más grande de la hipófisis, o sea, esta de acá, y está formada por cordones epiteliales, anamostosamos y está rodeada por redes de sinusoide. A la vez esta se divide en dos porciones, que sería la pars tuberalis y la pars distalis. La neurohipófisis se encuentra en la parte posterior de la hipófisis y su origen embrionario está en el sistema nervioso central y se encarga de almacenar y también de la producción de muchas de estas hormonas. A su vez tiene dos porciones, que es la pars nerviosa y el infundíbulo, que se les mostraba anteriormente. Bien, vemos los núcleos del hipotálamo, está el núcleo paraventricular, que es este azulito de acá, que baja por el infundíbulo y lo que hace es la producción de la oxitocina. Y también vemos el núcleo supraóptico, que es este rojo de acá, baja por el infundíbulo y lo que produce la hormona antidiurética. Vemos el quiasma óptico, que es el bracito de acá, vemos la pars tuberalis de la adenohipófisis es la parte más pequeña, pues, o más superior. Y el lóbulo anterior, que sería la parte más grande, que sería este de acá. Vemos la neurohipófisis, el lóbulo posterior y el infundíbulo, que son las dos partes de la neurohipófisis. El tracto hipotálamo hipoficiario, que es una parte del infundíbulo, que es la parte superior. La eminencia media, que es donde ya termina. El suelo hipotálamo, que es este de acá. Este sería el hipotálamo que quedaría por acá. Y vemos que por acá pasa el tercer ventrículo del cerebro. Bien, vamos a adentrarnos más en la adenohipófisis. La clasificación de esta sería como tejido conectivo denso y regular de predominio colágeno.
Se caracteriza porque tiene factores liberadores y factores inhibidores. Los factores liberadores aparecen cuando necesitamos una hormona, entonces el cuerpo se encarga de producirla. Y los factores inhibidores es cuando ya tenemos suficiente de la hormona, entonces el factor se encarga de la inhibición de la producción de esta para que no se genere un desequilibrio. Acá podemos ver la neurohipófisis, la pars intermedia que las está dividiendo y la adenohipófisis. Esta sería una muestra histológica de esta parte de acá abajo. Vemos el lóbulo anterior que se puede caracterizar porque tiene los tres tipos de células: basófilas, acidófilas y cromóforas. Las basófilas son las que tienen estas acá, que tienen un citoplasma basófilo, acá las acidófilas, que son un poco más claras, y las cromófobas, que son las que no se tiñen y por eso se llaman cromófobas. Está el lóbulo anterior, vemos una parte de la pars distalis, vemos los acidófilos, que son estos, los basófilos más claritos, los cromófobos, que no se tiñen, y los capilares. Ven. Las cromófilas acidófilas son somatotropas o mamotropas. La somatotropa produce somatotropina, que es la encargada, o sea, es la hormona encargada del crecimiento. Y las mamotropas son las encargadas de secretar la hormona de la prolactina. Vemos las cromófilas basófilas, que tienen tiratotropas, que son las que se encargan de secretar la hormona tirotrofina, o sea, la TSH, y estimulan la secreción de T3 y T4. Y actúan por receptores de las células de los folículos tiroideos. Esas serían las tirotropas. Tiene corticotropas, que son las encargadas de secretar la hormona adenocorticotropina, o más conocida como ACTH, y estimulan la secreción de la hormona cortisol. Esta hormona se une a receptores de la corteza suprarrenal. Y por último tenemos las gonadotropas, que son las encargadas de secretar la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante, pues la que estimula los folículos se llama FSH y se encarga de la iniciación de la espermatogénesis. Y luteinizante LH, que se encarga de estimular la producción de las hormonas esteroideas. Bien, vemos acá la pars intermedia, como les mencionaba anteriormente, que es dividida a la pars distalis de la pars nerviosa. La pars intermedia, podemos ver que tiene unos quistes, que se llaman quistes de Rathke, que son acá, y están llenos de coloides revestidos por un epitelio cuboidal, como lo podemos ver acá más o menos, que sería esto más oscurito, que sería el epitelio cuboidal. Bien, está la pars tuberalis, que es un tejido glandular endocrino con predisposición folicular, y todas estas lineecitas que vemos por acá, que son como rayitas, son gotitas de lípidos, gránulos de glucógeno y gotitas de coloides que pues se producen ocasionalmente. Bien, ahora vamos a ver la neurohipófisis. La neurohipófisis se caracteriza porque tiene axones, capilares y cuerpos de Herring, que son estos, que son los que nos van a ayudar a encontrarla más fácilmente. La neurohipófisis tiene unas fibras nerviosas amielínicas, que son provenientes de las células neurosecretoras del hipotálamo, que son estas que vemos por acá. Tiene unos pituecitos, que son el soporte funcional de los axones, y unos cuerpos de Herring, que son estos más grandes, que son el cúmulo de materia de secreción del axoplasma de las fibras nerviosas. La neurohipófisis secreta la hormona oxitocina, vasopresina, es blanco de ADH, que son los conductos conectores del riñón, y es blanco de oxitocina, que es del útero gestante de la glándula mamaria. Y por último vemos el tallo o el infundíbulo, que es la otra parte de la neurohipófisis, que es la parte de acá arriba. Este es el infundíbulo. Y como vemos acá, es esta parte de acá, que es una cápsula de tejido conectivo denso y regular de predominio colágeno. Listo. Muchísimas gracias por la atención